En 3 días se desplomaría el régimen si oposición pidiera intervención militar estadounidense. Jaime Bailey, periodista y escritor peruano desde su programa de televisión en Miami, realizó unas declaraciones para ABC sobre la situación de Venezuela y otros países de la región. Tras el pasado alzamiento se le preguntó, ¿cuál es la salida ahora? Solo hay 3 escenarios. Primero, que Guaidó fuerce una confrontación en las calles, llame a marchar masivamente a Miraflores, pero no para volver a su casa a las 4 horas, sino plantarse como en el Cairo, dijo. Aseguró que lamentablemente Guaidó no lo va a pedir. Bailey asevera que él y Leopoldo López creen que al tomar esta medida el régimen haría una masacre despiadada. La segunda opción, que se quiebre la lealtad en el mando militar, porque el embargo petrolero de Estados Unidos está funcionando y ha secado a la dictadura de dólares frescos y ha secado a Venezuela de gasolina. El tercero, para mí, el más eficaz pero improbable, que Estados Unidos usara la fuerza de manera rápida y efectiva, no con una invasión como en Panamá. La guerra se gana con tecnología, sin un solo soldado, con misiles teledirigidos y una intervención quirúrgica para capturar a los capos de la narcodictadura. El periodista asegura que de ser este el caso, en 3 días se desplomaría el régimen. El problema es que los presidentes de derecha de América Latina, Duque, Bolsonaro, Macri y Piñera, no se lo piden. Piensan antes en su agenda interna y si lo hacen pierden votos, y lo mismo casi todos los líderes opositores venezolanos. Jaime Bailey aseguró que si Guaidó viajara a Washington, cosa que no ha hecho, y pide una intervención como he descrito, a lo mejor lo convencen. Si no va, la posibilidad se esfuma. La crítica de Suju a Bachelet. Nunca debió aceptar ir sin que antes el régimen liberara a todos los presos políticos. Por medio de su cuenta en Twitter, Tamara Suju, abogada venezolana especialista en derechos humanos, afirmó que Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos, no debió aceptar ir a Venezuela sin liberar a los presos políticos. Según la abogada, en Venezuela hay más de 800 presos políticos. Agregó que las torturas y detenciones por parte del régimen han afectado a todos los venezolanos, haciendo mención a la detención de Enrique Perdomo, abogado de Iván Simonovic. La señora Bachelet va a un país que tiene casi 800 presos políticos, donde diputados, jóvenes y militares son torturados, donde apenas ayer detuvieron a un abogado defensor. Asimismo, aseveró que el régimen maquillará la visita a la alta comisionada, dejando libre a algunos presos políticos, mientras continúan las persecuciones, encarcelamientos y torturas. ¿Por qué ahora serán usados para maquillar la visita? Soltando a uno que otro emblemático, mientras por detrás sigue la persecución sistemática, encarcelamiento y torturas. Hoy hay incluso desaparecidos. De igual forma, reiteró que debería visitar los lugares que el régimen utiliza como cárcel para los presos políticos. La señora Bachelet debe ir a los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, a Ramo Verde, a la tumba del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y nueva tumba en Fuerte Tiuna, a centros clandestinos de tortura. Además indicó que Michelle Bachelet debería visitar los hospitales para conocer la situación de los médicos y pacientes. Por último, afirmó que el régimen soltaría a algunos presos políticos e hizo referencia a aquellos que tienen boletas excarcelación, pero se encuentran secuestrados. Guaidó afirma que la oposición se mantiene unida para lograr la caída del régimen. En entrevista con Infobae, el presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró que los sectores adversos al régimen de Nicolás Maduro se han unido para lograr el cese de la usurpación, el primer paso propuesto por el gobierno interino para la recuperación de la democracia venezolana. Hemos estado absolutamente conscientes del requerimiento de la Unión y de hecho hemos sido muestra de eso este año. Aún estamos dentro de una dictadura. Para tranquilidad de todos, estamos unidos dentro de este propósito y hacia una potencial elección, aseguró Guaidó. Al respecto de la aseveración del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sobre los múltiples aspirantes a la presidencia una vez caiga el régimen de Maduro, aseveró que esta aseveración no es tal, sino que habrá un solo candidato. Iván Duque denunció en Londres crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El presidente colombiano Iván Duque denunció en Londres que se debe luchar contra la criminalidad, ya sea el narcotráfico, la minería y la deforestación ilegales o la vecina dictadura en Venezuela. Colombia está abierta a los negocios porque creemos que es a través del emprendimiento como podemos llevar a cabo una transformación social masiva, afirmó Duque ante líderes políticos y empresariales reunidos por el Centro de Estudio Latinoamericano Canning House en el primero de sus 2 días de visita de trabajo al Reino Unido. Determinado a acabar con la deforestación,
la minería ilegal y la corrupción, el presidente colombiano incluyó asimismo en su defensa de la legalidad el denunciar la dictadura en Venezuela y los crímenes contra la humanidad que han sido cometidos sistemáticamente. Y para desarrollar un país donde solo 3 de los 22 millones de trabajadores activos tienen derecho a una pensión de jubilación, Duque llamó a incentivar la iniciativa privada, defendiendo medidas como reducir la imposición a las empresas. Mark Menzies, enviado comercial de la primera ministra Theresa May a Colombia, Argentina, Chile y Perú, rindió tributo a Duque por la humanidad con que su país recibió más de 1 millón de refugiados venezolanos. Exministro García Plaza le reclama a Padrino López el poco entrenamiento que reciben los nuevos militares. Eber García Plaza, exministro de Alimentación del régimen de Nicolás Maduro, criticó al ministro para la Defensa Vladimir Padrino López por la poca preparación que reciben los militares venezolanos en su formación. A juicio del mayor general, lo que ha generado el decaimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es precisamente la improvisación y la violación de los tiempos en los procesos administrativos. Vladimir Padrino López: ahora graduamos a sargentos en 3 meses en vez de 2 años, oficiales de tropas en 2 meses en vez de 4 años y médicos en 4 años en vez de 6, advirtió a través de Twitter. Mientras Maduro roba destajo, Guaidó promete transparencia al pueblo. La corrupción no solamente es un flagelo que asola economías y errarios de los pueblos, también es un cáncer que agota finalmente a los corruptos, que cuando se han mantenido impunes por mucho tiempo, terminan creyendo que su impunidad se mantendrá por siempre y dejan de lado la simulación para realizar sus tropelías de manera vil y descarada. Es lo que ha ocurrido en la Venezuela asolada por la ejida chavista. Ya ni siquiera disimulan quienes detentan el poder y se jactan de las fechorías cometidas. Sin embargo, están presos a acusar a quienes se les crucen el camino del ladrón, aún sin tener prueba alguna. La muestra más clara de lo que aquí asegurado es la forma como se maneja el erario público desde los tiempos de Chávez, quien le pedía de Domingo Massa Zabala, presidente del Banco Central de Venezuela, $1 millardito para obras sociales, de las cuales nunca presentaría cuenta alguna. Pasaron los años y Chávez se ufanaba en programas transmitidos en cadena nacional de que podía usar 500 millones que le habían sobrado, y ningún ente protestaba tamaño atrocidad corruptelar. Trump desmintió aumento de ciberataques contra Rusia. El presidente norteamericano tildó de enemigos del pueblo a los medios de comunicación corruptos por medio de la red social. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desmintió aumento de los ciberataques contra las redes eléctricas en Rusia. El mandatario estadounidense respondió de esta manera al artículo publicado por el diario The New York Times, en el que se afirmaba que la inteligencia de Estados Unidos ha intensificado los ataques en línea contra las redes de suministro de energía eléctrica rusa. Según el artículo publicado por el medio norteamericano, la acción sería parte de una prevención, pero también para posicionar a Estados Unidos bajo la posibilidad de lanzar ataques cibernéticos en caso de que se desencadene un conflicto importante en Rusia. El informe del Times surge después de una investigación realizada por el fiscal especial estadounidense Robert Mueller sobre la supuesta intervención informática de la Agencia de la Inteligencia de Rusia y la manipulación de redes sociales por la Agencia de la Investigación de Internet rusa para beneficiar la campaña electoral de Trump. El medio también afirma que Estados Unidos colocó sus primeras sondas de reconocimiento en las redes eléctricas rusas en el 2012, 4 años antes del escándalo sobre la supuesta injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales. Hoy en día, de acuerdo a una fuente gubernamental anónima, la estrategia estadounidense se ha vuelto más ofensiva. Estamos trabajando en una escala que antes era difícil de imaginar. Maduro no es el único. Los otros rojitos que habrían usado la brujería para mantenerse en el poder, según periodista. El periodista venezolano David Placer, a través de su nuevo libro El dictador y sus demonios, la secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela, reveló que no solo el chavista se ha valido de la brujería para mantenerse en el poder, sino que lo han hecho también otros integrantes del régimen. En una entrevista concedida al Comercio Perú, Placer expresó que el régimen de Maduro ha utilizado la brujería en la economía, en las políticas sociales y en sus creencias. Por un lado, la santería, que es una creencia religiosa que mezcla prácticas cristianas y animistas africanas, y por el otro, el saibabismo, que para unos es una corriente espiritual y para otros una mera secta. Sin embargo, destacó que Maduro no es el único que lo ha hecho, ni Silvia Flores tampoco. En tal sentido, el comunicador expresó: pensaba que era solo una corriente seguida por Maduro y Silvia Flores, pero he descubierto que el canciller Jorge Arriaza no solo es devoto, sino que vivió en el ashram
lugar de meditación de Sai Baba en Puttaparthi, India, donde yo estuve 3 semanas para esta investigación. Asimismo, mencionó a personajes como Aristóbulo Toris, actual ministro de Educación, e Iris Varela, ministra para el servicio penitenciario, quienes también viajaron a Sai Baba en Puttaparthi. Todos los devotos occidentales del Sai Babismo son de clase media y alta, pues dejan allí grandes cantidades de dinero.